Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Vida Dura y yo con mis locuras. Tenemos un tema nuevo hoy. El tema de hoy es el proceso del duelo. ¿Cómo estás, Dey? Muy bien, la verdad es que muy ilusionada porque este tema me parece... Lo querías desde hace mucho. Sí, tú lo pedías. Yo lo pedía porque creo que todos en algún momento lo hemos vivido de alguna u otra manera. Sí. Y los que no lo han vivido, pues están a tiempo de irse preparando para conocer cómo Pero sí es. lo hemos vivido y por eso quisimos hacer este programa, porque luego pensamos que no es un duelo lo que estamos viviendo y hay muchos duelos que como que no son tan conocidos. Ajá. Pensamos que siempre es como la pérdida de un ser querido o la pérdida de mi mascota y ya, ¿no? O sea, y no. Sí, tiene que ver con muchas situaciones en la vida, vivencias. Exacto. Por ejemplo, desde niño, se te va un día el globo al cielo, ¿no? Tienes 5 años y se te va el globo. Ay, no. Sí, porque desde ahí pues lloras porque se te fue el globo. ¿Es en serio? Sí, no, pero lo más... No, entonces sí hemos vivido todos un duelo. Sí. Pero lo más duro... ¿Qué te pasa? A todo mundo se le ha ido el globo. Dijiste que a todo mundo se le ha ido el globo. Sí. Pues a mí sí se me fue. Sí, a mí también, obvio. Chimuro lo ponchaba. Ay, el Chimuro lo ponchaba. No se le iban, los ponchaba antes. Ay. Por eso te digo, todo el mundo ha vivido un duelo, pero no sabemos que ese tipo de cosas ya son un duelo. Sí, aquí lo importante de cuando suceden esas vivencias es que no te permiten vivirlo los padres, porque van y te compran otro. Sí. Por lo general, no siempre. O sea, los que se les fue el globo y sus papás no les dieron otro, pues son afortunados porque pudieron vivir la pérdida y le lloraron al globo y a los 2 días ya estaban bien. Sí, qué importante, porque luego no queremos que sufra el niño, pero le estás quitando un crecimiento. Sí, o sea, es esa vivencia, esa experiencia. Por ejemplo, a mí un día se me rompió una muñeca y lloré como loca, ¿no? No me compraron otra, entonces lloré como loca. Pero si llegan y te lo suplen, es como tapar el sol con un dedo y entonces el proceso no lo vives. Tampoco se trata de que estés llorando por todo, pero sí, las pérdidas debemos dejar que los niños puedan comprender qué suceden. O sea, que sea parte natural de la vida. Claro, porque aparte todo, o sea, si tienes sufrimiento, si hay sufrimiento, no estoy hablando de que sufras como Magdalena, pero, o sea, si esos pequeños momentos de sufrimiento te hacen resiliente también. Sí, te hacen fuerte, claro. Y de hecho ahí se va generando en cada tipo de personalidad la tolerancia a la frustración. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que el duelo es una reacción ante una pérdida. Esta pérdida puede ser desde, como les decía, un globo, una muñeca, tu carrito que se te quedó ahí en el camino, ¿no? Se te cayó, iban caminando y se te cayó tu muñeco. O sea, desde algo así tan simple. Desde algo así que empiezas a entender que el desapego es natural. Okay. Sí, porque estamos apegados a un objeto. Este objeto como de deseo. Pero entonces ya mientras vas desarrollándote, vas viviendo la pérdida de una mascota, la pérdida de tus abuelitos, la pérdida de algunos tíos, o incluso a veces tragedias que suceden en familias donde se llega a perder a un ser querido joven, que se marca a todo el sistema familiar, cuestiones así trágicas. Bien fuertes. Ajá, y que los niños pues deben reconocerlo como parte de la vida. Ok. ¿Por qué no empezamos por qué es el duelo? Sí, el duelo es una reacción ante una pérdida. Entonces, como les decía, puede ser ante la pérdida de un objeto, de una mascota, de un ser querido, ante un cambio de residencia, un cambio de escuela, un cambio en un ciclo de vida. O sea, de la primaria a la secundaria. Sí. Aunque no cambies de escuela, cambias de ritmo de vida. Es que esas son las cosas que yo les decía que a lo mejor no tomamos en cuenta como si fuera un duelo. Y por lo mismo no le damos el proceso que debería de tener. Sí. Pero esas que estás diciendo también son duelos, ¿no? Cambio de escuela. Sí, por ejemplo, el divorcio de tus padres. El divorcio, eso es claro. crucial. Pero tanto para los niños como para la persona que se divorcia, aunque
te haya urgido divorciarte, pero también se vive un duelo. O sea, a lo mejor porque menor, es un cambio. pero sí. Ajá. No, y a veces ese tipo de hechos trae cambios en varios sentidos. Sí. Por ejemplo, cambio de residencia, casa. cambio de ciudad, cambio de, obviamente, de casa, cambio de escuela, cambio de amigos, cambio de vecinos, cambio de todo. A veces en un divorcio se sale la mamá con el niño y dejan todo, hasta cambio de objetos. No, claro. Sí, entonces es volver a empezar. Sí. En ocasiones, ¿no? No siempre. Sí. O también una pérdida de trabajo. Sí. También es un duelo, ¿no? Sí, una pérdida de trabajo. Además, pierdes a tus compañeros de empleo. Pierdes varias cosas, hasta tu rutina de traslado. Quizás estás trabajando en un lugar donde vas de manera presencial y después ya es en casa y no te gusta trabajar en casa. Eso también provoca un duelo. O al revés, estás trabajando en casa y ya vas a entrar a un trabajo presencial. También significa un duelo. Es que todo cambio es una crisis. Sí. Depende cómo lo enfrentes. ¿Sabes que también nadie habla de cuando los hijos se van? Sí, otro. Ese también es un duelo bien fuerte del que muchos no hablan, ¿no? Sí, y es crucial porque digamos que una madre que sus hijos se van a vivir al extranjero. O que se casan. O que se casan. O que se van a vivir solos, ¿no? Sí, o que se van a vivir solos. Pero bueno, ahí todavía tienes la esperanza que los vas a ver. Pero cuando aún así se van, es un duelo, ¿no? O sea, aún así como que sientes la... No, y sumado a que se jubilan los padres, ¿no? Entonces ya tienen que empezar una nueva etapa en su vida. Entonces digamos que cada nueva etapa de tu vida sí te trae un cambio y puede vivirse como un duelo. Hasta la pérdida de un amigo, ¿no? O sea, no pérdida sino de... Separación. Te peleaste con un amigo, también eso es un duelo. Sí, también eso es un duelo. O que tu amigo se va a vivir a otro lado. Claro. Ahora tenemos la fortuna de contar con las redes sociales y toda la tecnología que nos acerca. Sí. Porque antes una llamada de larga distancia, lo que te costaba, ¿no? Ya era... más difícil, sí. Y se perdía el contacto a lo mejor y ahora pues ya no tanto, pero... Sí, o escribías una carta en papel y le llegaba al mes, ¿no? Ya cuando te contestaba, pues ya no era noticia, ¿no? O al contrario, te emocionabas tanto que te llegaba una carta, ¿no? Ay, sí. Sí. Entonces, bueno, cada etapa es distinta, pero es por eso importante que cuando en la infancia tienes una pérdida, los padres permitan que la vivas, porque te vas fortaleciendo. Exacto. Vas creando tolerancia al dolor, a la frustración. Escuchen eso, porque de verdad que ahora uno quiere proteger a los hijos y envolverlos en papel de plástico de burbujas. Y lo hacemos porque no queremos que viva lo que nosotros vivimos, que no sufra lo que nosotros sufrimos y queremos como que pintarles sobreprotegerlos de rosa, y los vamos sobreprotegiendo, aunque no los quieres lastimar, pero los estás lastimando. Y el otro día leí algo así de que deja que esas vivencias de sufrimiento y de pérdidas y cosas así, porque son de ellos. Sí. Son Digo, de ellos obviamente que sí los puedes acompañar en el proceso, pero esa es otra no cosa. suplírselo. Exacto, no quitárselos. Por ejemplo, los puedes acompañar una mascota y llegas al otro día con otra. Ajá, no. Pero aquí decía, es de ellos y tú se las estás quitando. Sí. Y hasta eso es como, es mi derecho, ¿no? O sea, deja que me equivoque, deja que lo sufra, que lo pierda. Incluso dicen que si se cae, por ejemplo, se raspa y ves que no es nada grave, pues dejarlo que se levante solo, porque vas y luego lo levantas, ¿no? Ay, le resuelves. Sí. Y así somos. Hasta eso. Sí, así somos. Sí. Porque lo haces naturalmente, ¿no? Ya sé. Porque no sufran. Sin embargo, pues también se vale y se debe dejarlos vivir. Sí. Entonces, bueno, todo esto es muy complejo. Pero ahora déjame preguntarte, o sea, ¿de qué depende de que unas personas superen a lo mejor la misma situación uno antes, otro después? O sea, ¿qué crees que sea lo que... Precisamente eso, las vivencias que han tenido. Por ejemplo, si un niño de temprana edad, en su temprana edad, pierde a uno de sus padres, o no sé, un abuelito muy querido, o cuestiones de ese tipo, obviamente que han sufrido, pero eso los empieza a hacer fuertes.
o sea, a ser resilientes. Y en la medida en que vives situaciones así, te fortaleces. Entonces ya después lo que te pase, ya estás listo para lo que sea, ¿no? Lo vas superando antes. Sí, por ejemplo, una amiga que perdió a su hijo chiquito, me decía es que después de esto ya que puede sorprenderme. Claro, o sea, lo demás X se supera muy fácil. Sí, o sea, lo demás ya si superaste eso. Sí, bueno, pero a ver, ¿qué pasa cuando lo malo aquí es que nos quedamos estancados en el dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando muere tu mamá, ¿qué pasa ahí? O sea, cuando hay gente que dice, me dolió hasta el alma, el dolor de que se me muera mi mamá es de los peores que he sentido, pero hay gente que yo he visto que, o sea, ya pasaron muchos años y esa persona sigue llorándole a la mamá, o sea. Sí, lo que sucede es que el proceso se debe de respetar. Pero cuando ya has superado un tiempo considerable y la persona sigue inactiva o sigue sufriéndolo. Llorando. Ajá. Y sin ser productivo, o sea, es algo crónico, digamos. Ajá. Entonces sí es algo que se debe de atender profesionalmente. Dicen que la etapa sana para poder superar el duelo es de 1 año, aunque otros expertos dicen que no. Porque es dependiendo cada quien, sí, precisamente. Pero bueno, digamos que si en 1 año tú empiezas a notar que esta situación no te permite continuar con tu vida y aceptar la situación, vivir con la pérdida, digamos, porque nunca se termina de... No, de doler del todo, claro. Ajá. Pero eso que dicen yo creo que fue de hace mucho tiempo, porque antes 1 año era... 1 año, o sea, era larguísimo, eterno. O sea, y 1 año ahorita no es nada, o sea, 1 año, no sé. A mí se me pasó muy rápido 1 año. Cuando murió mi papá, o sea, 1 año se me hacía como que, yo siento que fue hace 2 meses, ¿sabes? Literal. Entonces, a lo mejor nos puedes dar un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, es que en casos como el tuyo, tú tenías una vida hecha ya con tu esposo, tus hijos, tus actividades, tu trabajo. Entonces, esa misma vida te permite sobrellevarlo más fácil o sin darte cuenta que está pasando 1 año porque estás ocupada. Ok. Por un lado, eso puede ser contraproducente porque no te permitiste vivirlo como en realidad para expresarlo. Sin embargo, por ejemplo, en tu caso, me imagino que tuviste tus momentos como a solas, tus momentos de poderlo trabajar, de escribir o de hacer algo al respecto. Sí, o de llorarle, sí. Entonces tenías tus espacios para llorarle, pero otros momentos de actividad en donde estabas ocupada, en donde tenías metas en la vida, en donde no te dabas el tiempo de estarte lamentando en cama, porque pues tenías que sacar adelante a tus hijos y tu casa y todo. Entonces, tú fuiste afortunada porque sí te dabas tus momentitos, pero a la vez, pues la vida no. Ok, que es como lo ideal, ¿no? Sí, pero por ejemplo, alguien que ya de por sí trae heridas de la infancia o que ya trae algún trastorno emocional, entonces ya esto es motivo suficiente para tumbarse en la cama. Ok, ahora yo quiero preguntarte, sí, no sé cómo explicarte, viene el duelo, estás en un proceso de duelo y estás en medio. ¿Es muy fácil que te dé depresión o es como a fuerza, como de la mano? O sea, o son tan separados como que a alguien sí le puede dar o a otro no. Ok, es que depende en la medida de cómo estés fortalecido y la tolerancia que tengas. Hay gente que no pasa por todas las etapas que se mencionan. De hecho, clásicamente se habla de 5 etapas. A ver, de una vez, sí. Échalas. Bueno, la primera etapa es la negación que va relacionada con el shock, en donde recibes la noticia inesperada. A veces ya te la imaginabas, sin embargo, siempre entras en la primera etapa, que es la negación. Esa es la 1. Esa es la 1. Entonces, en la negación, pues dices, no, eso no puede ser. No lo puede estar aceptar. pasando. Sí. Es que estás seguro, ¿no? O, por ejemplo, te dan la noticia por teléfono y todavía estás con la esperanza de llegar y que no sea real. Y hasta que ya te das cuenta que sí es así. Incluso hay personas que el día de la noticia, pues es un día terrible, pero se van a dormir y al otro día despiertan con la esperanza de que haya sido una pesadilla. Ay, no, voy a llorar. Muy típico, sí. Sí.
qué horror. Por eso traje los Kleenex. Ah, gracias. Por si me da. No, es que sí, esa es la más fuerte. Sí, ese momento creo que es terrible porque aunque te da un poquito de esperanza porque dices, ay no, es que era un sueño o era real, ¿no? Pero sí. Y cuando te das cuenta que no era un sueño, es volver a enfrentarlo. Sí. Entonces, ese momento es como de las etapas más rápidas, sin embargo, puede durar hasta varios días y todo diciendo... No lo puedo creer, sí. No lo puedo es creer. que sobre todo cuando un ser querido muere así como inesperadamente o algo así, es cuando te cuesta más aceptarlo, ¿no? Sí, cuando es algo trágico, ¿no? Sí, como algo que no te esperabas, un accidente. Y luego súmale que esa persona, no sé, era el proveedor de la casa. Ay, no. Y tú no eres la proveedora, por decirlo así, ¿no? Que es alguien vital para sostén de la familia, pues peor. Sí, porque aparte del duelo, o sea, de lo fuerte y de lo trágico que puede hacer una muerte, todavía los problemas que trae consigo, ¿no? O que no dejó testamento, ¿no? No, sí, ya sé, o sea, sí. Entonces, debemos de considerar por eso cada situación distinta, porque depende de lo... Claro, sí, porque o sea, estás viviendo un duelo que a lo mejor es más, ni lo puedes vivir por estar arreglando otros problemas, ¿no? Sí, a veces no te das el permiso, no te dio tiempo porque tienes que estar viendo ante el notario o que ya se venció, no sé, el contrato de arrendamiento y tienes que desocupar la casa. Ay, sí. Todo eso y deshacerte de los objetos. A veces lo más sano es eso, permitirte deshacerte de los objetos de tu ser querido lo antes posible porque eso te causa tener otro lazo. Y muchas personas que no tienen la necesidad de desocupar el lugar en donde vivía, pues se las quedan. Y ahí se pueden quedar 1, 2, 3, 10 años y siguen teniendo la casa como si ahí viviera la persona. Sí. Eso es más difícil todavía. Híjole. O también se recomienda que aunque la persona que falleció vivía en la casa donde vas a seguir viviendo tú, pues sí tratar de que los muebles sean otros, tratar de cambiar como el espacio, el entorno. Ok. ¿Y cuál es la otra entonces? Bueno, la primera es la negación. Después viene la etapa de ira, que es cuando te enojas muchísimo porque no lo puedes comprender. Y ahí entra otra parte que es la culpa. Puedes empezar a culpar a otros o incluso culparte a ti mismo. Porque dices, es que si lo hubiera llevado al doctor antes, o si no le hubiera gritado, o si... Sí, mejor yo hubiera ido por el pan. Sí, empieza a buscarle por todos lados. Sí, por ejemplo, si fue un accidente, es que no le hubiera dejado ir a la fiesta. Ay, no sé. Sí, cuestiones de ese tipo que es muy natural que se empiecen a sentir. Entonces esa es la etapa de la ira. Pero entonces, la ira combinada con la culpa, empiezas a culpar a otros o a culparte a ti mismo y aparte estás enojado con Dios, la vida, el que lo dejó ir, el que no ayudó. Sí, entonces pueden ser emociones, distintas emociones, como una avalancha de emociones distintas que van en juego y que se desbordan. Sí. Porque puede ser amargura, dolor, enojo, hasta puedes gritar, patear, agresión y estar molesto con todo, ¿no? Molesta. Sí. Entonces esa etapa es muy, muy dura. Y después, no necesariamente después, pero bueno, ahorita vemos esa parte, viene la parte de la negociación, que es en donde... ¿Esa cuál es? La negociación es cuando guardas la esperanza de que no haya sido así. Por ejemplo, lo que pasa es que ya habíamos hablado de cuando pierdes al ser querido de golpe. Sin embargo, cuando te dan un diagnóstico fatal de alguien, por ejemplo, no, pues está diagnosticado con tal y tiene tanto tiempo de vida. Entonces la etapa de la negociación entra ahí donde dices... Es que ya desde ahí es un duelo. Ajá, ¿no? Desde que te dan la noticia del diagnóstico empieza el duelo. Okay. Sin embargo, la de la negociación se refiere precisamente a que empiezas a decir, no, es que y si vamos con el homeópata, y si vamos con el chamán, y si vamos tómate a Cuba, un licuadito y si tomas guayaba y si tomas no sé qué. Entonces empiezas a negociar con la esperanza de que la decisión no sea crucial o fatal.
Entonces ahí es como un Sí, estira y a afloje, buscar que es la terrible esperanza. porque, por ejemplo, alguien que tiene un diagnóstico fatal, puede ser que vaya al médico y después de un tratamiento le digan, ya está perfecto, ya se sanó. Ujú. Pero después de 6 meses o 3 meses que va a hacerse el estudio de seguimiento, resulta que otra vez tiene la situación. Entonces es un estira y afloje. Toda la familia y amigos están viviendo todo eso que Ujú. es fatal, porque entonces siempre sí y siempre no. Todo eso es terrible. Sí. O por ejemplo, si fue una pérdida en un accidente, todavía después de la ira puedes decir, es que ahí es donde empiezan los hubieras, de que si yo no hubiera ido, y aunque ya falleció la persona, Ujú. es que si yo no le hubiera dejado ir y si no se hubiera llevado con ese amigo, bla, bla, bla. O sea, son como una estira de afloje, una etapa de la negociación, por eso es negociación. Ok. Pero es terrible porque estás nada más jugando con pensamientos y dándole vueltas al asunto. Sí, te ilusionas y Ujú, luego se te rompe el corazón otra vez y así. sí. Ujú. Y bueno, la siguiente etapa es la depresión o tristeza, porque algunos sí lo viven como una tristeza porque son más racionales, pudiéramos decirlo así, Ah. pero hay otros que sí se tiran a la depresión, Ujú. en donde ya se desgarran y no puedo vivir sin la persona y lo extraño y no voy a poder continuar y entonces ya es una depresión. Ujú. Ok. Ahí es donde entra la depresión. Ujú. Y ya la última etapa es la de aceptación, que es cuando nunca se supera del todo, sin embargo, se aprende a vivir Ujú. con la pérdida. Esa es la aceptación. Ujú. Cuando ya aceptas que así tuvo que ser y que tu nueva etapa es distinta sin esa persona, Ujú. ¿no? Que Ujú. tienes que aprender O a con el iniciar cambio, ¿no? O con sea, el cambio. si te Ujú. cambiaste de país, pues a lo mejor ya aceptas que ahí vas a estar y empiezas a verle como este lado bueno de Ujú. disfrutar ya, ¿no? Sí, empiezas a disfrutar, al menos en etapas, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, todas estas 5 etapas son fluctuantes, o sea, no son así 1, 2, 3, 4, 5, aunque sí Mm. puede ser, pero lo que se estila más bien es que primero estés en la negación, después en la ira y en la culpa, después en la negociación, pero después te regresas a la ira, Ujú. Ujú. porque te acordaste que ese día te dijo que no sé qué y que tú le diste permiso y Y que quién te sabe qué, y regresas. te regresas. O sea, Ajá. tú solito empiezas Sí, con sí, tus sí. rollos. Y después ya otra vez entras a la negociación y así. Ok. Entonces es horrible porque puedes subir un escalón y luego bajar 2. Ay. O luego subes 2 escalones y bajas 1. Ujú. Y así nunca acabas, ¿no? Ujú. O si es el aniversario, Ujú. ¿no? Entonces ahí otra vez te Otra vas para vez, o abajo, su casi, cumpleaños, casi vuelves sí. a empezar. O te encontraste a sus amigos y entonces dices, Ujú. ¿cómo mi hijo ya no está? O así, ¿no? Por decir, digo, tengo amigas que lo han vivido así. Y cuestiones, pues que Que te son muy, muy regresan. difíciles Ujú. de superar. Entonces, recapitulando, es la negación, la ira, ¿qué más? La La negociación, negociación, la la tristeza o depresión, depresión, ajá, ajá, y la y la aceptación, aceptación. Ok. que es cuando ya lo empiezas a superar. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se queda en una de Mm, esas? O sea, por ejemplo, o sea, estás viviendo un duelo, pero como que, digo, conozco a alguien que todavía no lo quiere aceptar o que mm, no quiero ni hablar de eso, mm, porque le duele tanto que mm, no quiere ni hablar de eso y todavía está en ujú, culpando gente y ya mm, pasaron muchos años, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo lo saco de ujú. ahí? Porque a veces que no quieren ayuda. Exacto. Lo que pasa es que hay distintos tipos de manifestaciones de cómo se vive. Ah, Por ejemplo, hay personas que se aíslan y que no quieren saber de nadie y su círculo lo empiezan a hacer más pequeño, ujú, ya nada más están con sus seres más cercanos sí. y eso sí les fue bien, ¿no? Ajá. Pero otros de plano se aíslan. Luego, la parte física, o sea, hay unos que les da por no querer comer o por no querer hacer ejercicio o por dejarse al revés, comer de más, como Mm, suplir la pérdida por el alimento, ¿no? ujú. Y entonces puedes tener manifestaciones físicas, hasta de enfermedades físicas, como dolores de cabeza, dolores musculares o enfermedades, Ah, de verdad. hasta gripa y se Ujú. pueden incluso enfermar.
de diagnósticos crónicos, ¿no? O, por ejemplo, de diabetes por la noticia no recibida, hipertensión, o sea, son reacciones físicas. Entonces, hay personas que lo manifiestan así, o que también lo manifiestan en lo emocional, que es lo que decíamos, la depresión. Por ejemplo, entonces, si se mantienen enojados con todo el mundo, ¿no? Ya se enojaron con la vida mejor. Sí. Sí, y ahí se quedaron. Esa también es muy común, sobre todo en hombres. Porque ellos no se quieren atender y no quieren hablar. Sí, es por eso, porque lo que se recomienda es que se exprese todo lo que se siente, los sentimientos, y por lo general no están dispuestos a expresarlo. Entonces ni lo hablan, ni lo cantan, ni lo actúan, ni lo ejercitan, ni no lo externan. Entonces, obviamente se va a ir a una enfermedad física, a una situación emocional o social, o incluso profesional productiva. O sea, puede ser incluso que te vayas a dejar de ser productivo, ¿eh? Sí. No, y afectar a toda la familia, porque obviamente, aparte de que a lo mejor los demás están sufriendo la misma pérdida que tú, todavía te tienen que sufren por ti y tienen que estarte rescatando, ¿no? Sí, entonces es una situación muy compleja y de verdad que no se le recomienda a nadie, pero pues que todos de alguna manera la hemos vivido o la vamos a vivir. Y por eso mismo, una filosofía que precisamente yo recomiendo a las personas que lo han vivido es que debemos de pensar que todos nos vamos a morir. O sea, tenemos siempre una fecha límite y que el tiempo que te queda, a manera de honrar a los que ya no están, tú aprovechar ese tiempo, esa vida, esos minutos, esos que tienes, para vivir lo que te queda a ti en honor a ellos, como lo que ellos a lo mejor no pudieron hacer o lo que tú no has podido hacer, yo en tu lugar lo hago, ¿no? Y esa filosofía me ha servido recomendarla y usarla. Sí, claro. ¿Qué otras situaciones pueden ser un duelo así como cruciales que a lo mejor no vemos como si fueran un duelo? Sí, que no somos empáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona no aprueba el examen de admisión a la universidad. Sí. O no tiene el promedio que te piden en todas las universidades. Entonces no entraste a la que querías. No entraste a la carrera que querías, exacto. Ajá. O te reprobaron de año en la primaria, sí. ¿no? Sí, hay muchas vivencias que pensamos que no y por eso no las tratamos. Exacto, pero sí te marcan. Y si sufres y si te duele, sí. Sí te duele. Porque luego, por ejemplo, los papás minimizamos muchas cosas, o no los papás solamente, o sea, y el esposo o la esposa, ¿no? O sea, mi pareja está viviendo un duelo y tú así de, pero no pasa nada porque, pues, no sé, se puede reemplazar tal cosa, o sea, no sé. Por ejemplo, eso que decías de los niños, que el joven, porque tendría que ser joven, no aprobó el examen para la universidad, ¿no? Sí. Entonces, pues tú así de, bueno, pues es que puedes volverlo a hacer el año que entra o te echas un año ya no sabático. Sabes cómo... Sí, o vamos a la otra universidad, lo buscas, no pasa nada. Para ti es como que, pues no es el fin del mundo. Pero para ellos sí es un duelo y tú lo estás minimizando. Sí, claro. O para una persona ya adulta que va a buscar un empleo, ya pasó todas las pruebas. Sí. Y ya está en la entrevista final y le dan la noticia de que no se queda, ¿no? Sí. Obviamente sí son golpes fuertes. Sí. Y que además tú ya con las cuentas encima y la deuda del banco y todo. Sí, a un deportista que pierde, no sé, un campeonato, ¿no? Sí. Aunque sea el de fútbol de tu escuela, pero pues para ellos es muy importante, ¿no? Así es. Sin embargo, son vivencias que son muy relevantes en la vida y que te hacen más fuerte, es lo que decíamos. Es por eso importante que los niños estén en un equipo de fútbol, estén en algún deporte. Para que vivan esa situación. Exacto, para que vivan. Y obviamente, yo me acuerdo, mi hermano jugaba fútbol americano y cuando perdía yo era porrista y yo lloraba 3 días, ¿no? ¿Tú? Bueno. Porque sí se siente muy feo, porque es tu equipo y todo. Claro. Pero todo eso te va enseñando. Ajá, sí, o sea, está bien. Pero hay que acompañar porque pues les duele. Claro. No es como que X. Sí, no debemos minimizar y debemos ser empáticos. Y es por eso que la única manera de superar una pérdida, ya sea chiquita, mediana, grande o gigante o una tragedia terrible,
es siendo acompañado. Es por eso que en los velorios, pues le hablas a todo el mundo para que vaya. No es tanto por hacer el show, aunque sí socialmente es cultural, pero lo que está viviendo la persona que tiene la pérdida cuando llegan las personas que te van a acompañar, sí se siente un respaldo impresionante y eso es lo que te hace motivarte a seguir adelante, ¿no? Sí. Algunos no querrán ver a nadie, pero lo general es que el acompañamiento familiar y de tus seres queridos es básico. Sí ayuda. Y bueno, sumado a eso, tus familiares, al comprenderte, por ejemplo, alguien que no pasó el examen de la universidad, pues hacer un plan de acción para ver cómo lo van a superar juntos y cómo van a ver de qué manera va a estudiar en línea o en otra universidad en otro país. Sí, pero dejar que lo llore, ¿no? Y dejar que lo llore, sí. Oye, ¿y por qué nos resistimos tanto al duelo? Pues porque duele. O sea, sí, pero te dan muchas ganas de llorar y te estás aguantando, o sea, pero también se siente un alivio. A expresarlo. Creo que sí, o sea, como sí se siente un alivio cuando lo expresas, pero nos resistimos demasiado. Sí, es que como dicen en los gimnasios, no pain, no gain, ¿no? Si no hay dolor, no creces. Sí. Entonces sí te resistes porque duele, sin embargo es parte de tu crecimiento, de tu desarrollo y de tu madurez. También. Oye, y la última pregunta ya que te hago antes de irnos, ¿cómo lo manejamos con los niños cuando les tenemos que dar la noticia? Porque nadie sabe cómo le digo al niño que se murió la abuelita, cómo le digo al niño que se murió su papá, o sea, tan grave como que se murió la mamá o el papá y no sabemos manejarlo, o a veces queremos ocultarles que se murió el tío, que se murió la abuelita, o sea. Y no les dicen, ¿no? Y no les dicen. Son secretos. Porque creen que lo vas a proteger. Que es por protegerlo, que para no hacerle el daño. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Bueno, si bien es cierto que la noticia no debe ser tajante para nadie, ni para un adulto, o sea, se murió tu abuelita, así como balde de agua helada, siempre se debe dar la noticia como poquito a poquito, pero obviamente en un mismo momento. Es decir, oye, es que fíjate que tu abuelita se sintió mal la semana pasada y entonces después se fue a comer con tu tío y ese día sintió dolor y tu tío se preocupó y entonces la llevó al hospital. Y después, o sea, le vas diciendo tú así como... Dosificado, obviamente en la misma noticia, no le vas a decir un día así, un día una parte y el otro día la otra, ¿no? Okay. Sí en la misma noticia, pero no de tajo. Porque eso puede causar palpitaciones. O sea, pero eso puede ser cuando la abuelita se sintió mal y así, pero por ejemplo, una muerte así inesperada y el papá ya no va a regresar a la casa, o sea, ¿qué haces? Igual, cuando es así una tragedia, por ejemplo, no se debe dar la noticia por teléfono, la noticia real, si el niño está en la escuela, es decir, va en la secundaria y está en la escuela y su papá tuvo un accidente. Entonces, primero le dices a la maestra que le diga que van a ir por él porque su papá tuvo un accidente y está enfermo o está en el hospital. O sea, no le dices la noticia real, sino nada más que se la dosifiquen, pero también es algo trágico y así inesperado, ¿no? Ya seas adulto o niño, te puede causar alguna enfermedad incluso. Entonces, siempre digerido, siempre la verdad, nunca ocultar la muerte de nadie, incluso de un tío lejano que no conoces, lo tiene que saber porque son vivencias que deben ser conocidas y no que no existan secretos. Puede ser que la reacción de ese niño no sea inmediatamente expresar su dolor y siempre estar como en la negación, pero después otra situación de cambio es cuando lo externa y cuando puede sentirse devastado o a lo mejor llorar muchísimo. O sea, algo así que es en otro nivel, pero que antes no lo externó y lo externas de otra manera, pero siempre es bueno externarlo. O por ejemplo el caso que supe de una señora que fallece, la hija no le llora igual, pero le hereda un periquito y después al poco tiempo el periquito se muere y la hija entra en cama 5 días, ¿no? Porque no puede superar la muerte del perico, pero más bien era porque era el perico de la mamá. O sea, siempre podemos suplir. Ay, sí, qué fuerte, porque entonces duele tanto que no lo quiero ni ver, ¿no? Entonces no lloro, no nada, porque no pasó. Y
pero luego tu pretexto es cualquier otra cosita, ¿no? Sí, ya ahí es donde lo sacas, ¿no? Ahí es donde lo sacas. Lo mejor es acompañarlo de una terapia, ¿no? Sí. El duelo. Lo mejor es pedir apoyo profesional cuando estás viendo que no es un proceso sano, ¿no? Que ya te está volviendo improductivo, que no lo superas, que sigues atorado en la amargura o en la depresión. Entonces sí necesitas ayuda. Y esta parte puede llevar varias actividades o tareas que te ayuden a superarlo, como por ejemplo hacer una carta, por ejemplo, no sé, trabajar de con lo que meditación, música, sí, o sea, ya el psicólogo te irá llevando a hacer actividades para superar o ejercicios de desapego, de separación, cuestiones de este tipo que ya te ayudan, entonces ya te van llevando de la mano para que puedas aprender a vivir con la pérdida. Y llorarlo, ¿no? ¿Sabes? Claro, sí. Llorarlo siempre es como una manera segura de sanarlo. Sí, porque lo estás externando. Es que puede ser llorando, cantando, bailando, haciendo ejercicio, corriendo. El punto es externar la energía, ¿no? Pero sí llorar, al menos en ocasiones. Ok. Darte tu momento, tus 5 minutos. Ok, perfecto. Y bueno, qué difícil, pero sí hay solución. Sí, pero sí tiene que saber uno en qué etapa estoy y si me está costando más de la cuenta para saber qué hacer, ¿no? Si te cachas, pues escríbanos. Y permitírselo, o sea, permítanse pasar por eso, ¿no? Por el proceso del duelo. Oye, pues gracias, Day. No, al contrario, gracias a todos, gracias a ti. Gracias por escucharnos. Gracias a producción. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.